Pero qué hermoso ver esto. Mirá, qué emoción. Qué entusiasmo. Esto es como un pequeño milagro, ¿no? Esto es una cosa hermosa. Es una fiesta. Es una fiesta. Con los lectores y lectoras de Alejandra y los y las seguidoras de Yael también, dos autoras. ¿Cómo? Ya hay vivas entre el público. Bueno, miren, voy a hacerlo. Mi nombre es Karina Micheletto, yo soy la presentadora, de algún modo la moderadora de esta charla que organizaron los editores de Limonero y que han dado en llamar Una historia, dos lenguajes. Me pareció muy, muy acertado enfocar este encuentro en hablar sobre cómo fue justamente el proceso creativo de esta belleza que tenemos acá. ¿Querés mostrar, Yael? Levantar un poquito. De un gris antiguo, esta hermosura, que antes fue, de alguna manera, hay un germen acá, en este libro que ustedes, imagino, conocen bien, La paciencia del agua sobre cada piedra, y en un cuento en particular que originalmente, que en este libro tiene otro nombre, Bañar un elefante. Ahora vamos a hablar de eso seguramente. Y nos acaban de decir que no tenemos tanto tiempo porque se demoró para iniciar, así que va a ser más cortito todavía lo mío, porque queremos que hablen las autoras y queremos también después que haya un espacio para que ustedes puedan pedirles las firmas a las autoras. Así que estamos con Yael Frankel, que ella es ilustradora y escritora también, es autora integral. Su origen, su primera formación fue el diseño gráfico, ¿no? Pero pronto se interesó por las artes plásticas y bueno, ella siempre cuenta que se formó con maestros y maestras que admiraba del mundo y que se ocupó de buscarlos por el mundo, esos maestros. Es una ilustradora muy prolífica en cuanto a la cantidad de libros que ha publicado. Su primer libro publicado, de hecho, es de Italia, fue a través de una editorial de Italia, pero también muy, muy versátil, muy sorprendente su universo. De hecho, si ustedes, algunos de ustedes ya vi que lo tienen, si ustedes miran De un gris antiguo y miran, si querés alcanzar los otros libros, por ejemplo, que ha editado con Limonero, como este muy premiado Todo lo que pasó antes de que llegaras, que se llevó el año pasado en Bolonia el premio mayor de esa feria, que ustedes saben que es como la feria de literatura infantil y juvenil, pero además la feria de ilustración. Entonces es como haberse llevado, no sé, como el Oscar de los ilustradores, una cosa así, ¿no? Y bueno, y si uno ve uno y otro, son dos, es un mismo universo, pero son dos universos, cada uno que se abre en cada libro. Lo mismo El ascensor. Y bueno, menciono Un hueco, que editó aquí en Calibroscopio, Vamos por partes, A simple vista, Elena también, por mencionar algunos de sus libros. Y Alejandra Camilla, como podemos comprobar en esta sala, es una de las voces más bienvenidas, que ha generado mayores bienvenidas en la literatura argentina, en la literatura contemporánea. Y que este año se editó como trilogía, ¿no? Tomó la forma de trilogía este año a partir de la reedición de Eterna Cadencia, un poco da cuenta de esa bienvenida que generó ese universo tan particular de Alejandra. En particular el libro del que surge Bañar un elefante y luego surge De un gris antiguo, va por la 9ª edición. Y su primera edición fue en abril, ¿no? de este año, para que tengan una idea. Bueno, yo sé que ustedes, veo el entusiasmo que hay aquí, no me voy a extender más en presentar aquí a quienes ustedes ya conocen muy bien, porque
han leído sus libros y veo sus sonrisas en todas las caras. Así que sin más, quiero dar paso a que charlemos justamente de cómo aparecen esta historia con dos lenguajes, ¿no? Esto que, no sé, estábamos tratando de repasar con los editores, qué otros ejemplos hay de un cuento que sin cambiar una coma, o me dijeron que cambiando una coma, ahora cambiando una coma, se transforma en un libro álbum, que como ustedes bien saben es otro lenguaje justamente, donde imagen y texto conforman otra narrativa, otro universo, otro sentido. ¿Quién de ustedes quiere empezar contando cómo surgió este gris antiguo? Bueno, lo cuento yo. Yo había terminado de cerrar con Eterna Cadencia, La Paciencia del Agua, y fui a una charla en la librería de Eterna Cadencia que organizaba Lala Teutonian. Cuando terminó la charla, Lala me contó por WhatsApp que había venido Yael. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Y cómo no me dijiste? Y así la conocía. Y ella tampoco se acercó a saludar. Dijo, Lala, porque le daba vergüenza. Y yo le dije, yo la admiro a Yael. Por favor, pásame el teléfono. Y bañar un elefante, yo lo había escrito hacía mucho tiempo, lo había presentado a un par de ilustradores y no me había convencido del todo lo que me habían presentado, y por eso, ya resignada, lo había puesto en La Paciencia del Agua. En la primera conversación que tuvimos con Yael de presentación, acordamos hacer algo juntas. Y yo le dije, hace años que tengo un cuento que quiero que alguien ilustre y soy fanática de tu trabajo, así que sería un honor. Pero se lo acabo de dar a Eterna Cadencia. Y le dije, a ver, espera, me voy a tirar un lance. Y la llamé a Leonora Diamant, la editora, y el libro todavía no había salido nada, pero habíamos firmado un contrato. Y le dije, ¿me dejas sacar un cuento? Y Leonora me dijo, sin quitarlo de La Paciencia, y me preguntó primero para qué editorial. Cuando le dije Limonero, me dijo que sí. Así que en la primera conversación que tuvimos de presentación, ya cerramos el proyecto. Así que era algo que tenía que ocurrir. Bueno, esa es mi versión. Ahora La versión voy con la Frankel. mía. Efectivamente, yo había ido a escuchar a Ale, a Eterna Cadencia, y como siempre que admiro mucho a alguien, me siento en la última fila porque me da mucha vergüenza acercarme a la gente que admiro mucho. La escuché a Ale y me fui. Y Lala, no sé, a la hora y media me mandó un WhatsApp que decía, Ale me está pidiendo tu contacto. Y yo le dije, dáselo, obvio. Ale enseguida se comunicó conmigo y me dijo que ella tenía un cuento si yo lo quería ilustrar, que hace mucho que estaba buscando una ilustradora que no encontraba y que si yo lo quería ilustrar. Y yo le dije que obvio, antes de saber qué cuento era ni de haberlo leído, no me importaba nada. Le dije que sí, nos encontramos, hablamos y a los primeros que se lo mandé fue a Limonero. Esta es la parte que Ale no sabe. Yo se lo mandé a Limonero y le mandé el texto de Ale con 3 o 4 ilustraciones. Y me contestó Manu en ese momento que ellos, bueno, primero se lo mandé a Lu me dijo lo voy a leer con Manu y después te contestamos. Me contestó Manu y me dijo lo queremos publicar.
es una belleza, lo vamos a publicar, el cuento, tus ilustraciones no. Y me dijo, empezá de vuelta con esas ilustraciones, y creo que fue una de las mejores decisiones, porque yo hoy miro las ilustraciones que yo había mandado y no daban para este cuento. Quizás para otros sí, pero para este no. Así que fue una decisión acertadísima, una vez más, de los limoneros, que yo quería que estén acá, pero bueno, están ahí, cerquita. Ahora les vamos a hacer alguna si pregunta. quieren agregar algo ellos. La versión limonero también podemos tener. Pero me da mucha curiosidad, ¿qué te dijo Manuel? ¿Qué te marcó? ¿Qué pasaba con su visión, sus ojos bien puestos de editor, que no iban esas ilustraciones con ese texto, que empezara de nuevo. Bueno, es un poco una puñalada para un ilustrador, pero que me vino genial, porque lo mejoró un montón, porque es otro libro. Y yo al principio le mandaba muchas ilustraciones, cosa que no hago casi nunca. Se las mandaba a Ale, como yo quería que el personaje principal, que es la nena, le gustara a Ale. Y Ale todo me decía, qué divina, ay, me encanta, qué divina, qué divina, qué divina. Cada nena que yo le mandaba, y yo le decía, para eso tengo a mi mamá, Ale, que siempre todo le encanta y todo me dice, qué divino, qué divino. Necesito que te enamores de la nena, no que sea linda. Bueno, hasta que dimos con la nena y después ya todo fluyó mucho, mucho mejor. Si Lu y Manu quieren agregar algo, sería espectacular. O Leonora. Pero de la puñalada, ¿te acordás? Sí. Una puñalada de las buenas, de las que vienen bien. No. Bueno. Pero vamos a contar, porque a lo mejor no todos conocen la historia, por qué Yael dice que encontrar esa nena, yo creo que fue un gran desafío y finalmente un gran hallazgo, porque esa niña, que yo creo que ni siquiera sabemos la edad, aquí aparece más como una niña, pero no sabemos si es grande, si es chica. El género lo sabemos porque aparecen algunos pronombres, algunos adjetivos, pero tampoco es fundamental. El cuento es un relato de un viaje o de un trayecto más bien, que en verdad es muy breve porque es un camino hasta llegar a un lugar con agua, y la que narra, la narradora, es una mujer o una niña que está llevando un elefante. Y en ese universo mágico de Camilla, tan desafiante para el lector, el desafío en este caso es que todo el cuento está narrado en potencial. Entonces, ¿no? Como eso que tiene Camilla, que medio te deja ahí tecleando tantas veces. Bueno, en la edición, los editores dicen, o en la presentación del libro, que es todo como un sueño o como un deseo, y yo agregaría como una posibilidad. Y entonces ese personaje que solo aparece como narrador, que ya él le encontrara esa forma, que cuando uno lo ve en el libro dice, era esta. Le dio una forma que sumó tanto a este universo. De todos modos, me parece que sería muy lindo que Alejandra nos contara, aunque sea un pedacito, ¿no? Si querés, nos leyera. Okay. Porque esto es algo que siempre que la escuchamos es algo que queremos. Nunca até a un animal, tampoco lo haría con él. Nos seguiríamos el uno al otro. La distancia es el hilo que se tensa o se distiende. Tendríamos temor de habernos perdido, de que uno de los dos hubiera soltado su punta. Para llegar al río yo iría adelante, entre las plantas y los árboles.
El camino parecería estar ahí, pero lo iríamos abriendo. Yo me daría vuelta para llamarlo con la mirada. Él entendería. Al pasar, su cuerpo enorme tocaría, arrastraría, haría a un lado, hojas y ramas. Yo escucharía el susurro del roce, el crujir de todo bajo su peso. La selva crece llenando los huecos, y ahí donde no crece ya se ocupa el sol con espadas fantasma. La selva nos dejaría atravesarla. No nos cruzaríamos con nadie. Y si lo hiciéramos, seguramente me preguntarían su nombre. Yo me reiría y seguiríamos andando. Él dejaría huellas, yo no. Mi andar es casi nada. Creo que para él yo soy un ser pequeño, inquieto, previsible e incomprensible al mismo tiempo, casi enloquecido frente al ritmo de él. Ese acunarse de ola suave, de hamaca en una siesta de enero. Antes de llegar oiríamos el agua. El sonido fresco no estaría en los oídos, sino en la boca y la garganta. Tal vez entonces él se adelantaría, y con él al frente yo me sentiría por un momento a salvo. Al llegar a la orilla el río se desplegaría frente a nosotros, vasto. Los dos miraríamos el agua y veríamos cada uno algo diferente. Estaría quieta, ella que a veces arrasa, destruye las cosas y borra las historias. Yo daría unos pasos con el agua por los tobillos, por las rodillas. Él vendría, casi saltando, aunque de salto sus movimientos no tendrían más que el esfuerzo y la alegría. Mis pies se hundirían en el barro. Él movería la cabeza como negando y asintiendo. Hasta ahí. Y te quería preguntar, Alejandra, si querés contarnos esto, ¿qué te pasó a vos cuando viste ese personaje que en tu cuento no tiene una forma, una descripción tan precisa en la ilustración de Yael? Aunque ya nos contaste que todas las opciones te encantaban. Bueno, porque el otro día pensaba que este cuento surgió a partir de una ilustración. ¿Ah, sí? Entonces es como algo que vuelve y se reversiona, ¿no? Hay un cuadro, una pintura que a mí me gusta mucho, pero es del siglo XVII, de un pintor japonés que se llama Hanafusa Itucho, que son unos monjes ciegos tratando de entender qué es un elefante. Entonces cada uno toca un pedacito. Y es una pintura con mucho humor. Y no, yo no me acordaba, después escribí mi versión de intentar entender un elefante siendo alguien muy chiquito. Y después volvió a otra forma de ilustración que, como bien decías, creo que al principio es como... porque Yalu vuelve a narrar, pero desde otro lugar. Es como el nombre de la charla, es otro lenguaje. Es como esas traducciones bilingües, ¿no? Está el idioma de Yalu que agrega cosas, mire, está lleno de detalles. Es otra lengua. ¿Y qué me pasó? Igual me pasó 80 veces, porque con cada nena que me pasaba yo decía, sí, es esa. No, es esa, sí. Pero porque hay algo en el modo de ilustrar de Yael que me toca especialmente. Por eso tuvieron que pasar tantos años hasta que llegara Yael, ¿no? Y por suerte, ella dijo, es muy tímida, no se animaba. Por suerte yo soy más cara dura y así avanzamos. ¿Y después hubo un ida y vuelta entre las ilustraciones que ibas haciendo? Le mostré siempre todo a Ale, pero también hubo mucho más ida y vuelta con Limoneros, con Mano y Lulu. Y algo que contó Ale recién de esta pintura, que a mí también me había contado
esta pintura de los monjes ciegos, me dio a mí como mucho pie para la decisión de que el elefante no aparezca nunca todo entero, que aparezca como pedacitos, que es lo que una nena puede captar de algo tan enorme. Bueno, por eso nunca aparece el elefante completo. Y el ida y vuelta con Manu y Lulu y también con Andy, que andaba por ahí está. Andy es la directora de arte y también tuvo mucha decisión en toda la parte más estética y la incorporación de las páginas en papel vegetal y qué pasaba con el juego ese al dar vuelta a las páginas y las escenas. Y bueno, tuve también mucho intercambio con ella para tomar decisiones al respecto. O sea, no están puestas porque quedan lindas, sino que lo hablamos un montón y nos parecía que sumaba un montón la incorporación este nuevo papel que hace juego en la historia. Esa me parece una gran decisión, si querés lo mostramos, porque es un libro, a mí me pareció como muy sensorial todo, ¿no? El cuento también, bueno, la escritura de Alejandra es muy sensorial y la decisión, un montón de decisiones supongo tienen que ver con eso que te despertaba. Y esta decisión de las páginas traslúcidas, que es como una invitación a entrar y salir, ¿no? Como tuvo que ver con eso, y con el movimiento. Y luego esto que decía Yael de la decisión de que el elefante nunca apareciera entero, también otra gran decisión. Yo les quería preguntar también por el cambio de nombre. ¿Cómo fue? Supongo que los editores tendrán que ver, o no sé, también con esto. Porque, a ver, se mueren de ganas de contarnos. No, pero con... No, pero hay dos decisiones muy importantes. Una, el cambio del nombre, y el otro es quitar la última frase. Así que tienen que explicar dos cosas. Lo único que recuerdo yo, a ver si Lulu se acuerda de algo más, es que queremos mantener la intriga un poco. Y entonces la decisión de cambio de título, que fue finalmente pero hubo varias opciones, era no decir la palabra elefante, para ver si podíamos encontrar la forma de no spoilear el libro. Igual hay un elefante en la tapa. Pero el elefante, como se contó recién, hay pedazos, ¿no? Hay retazos de ese elefante, entonces decimos, bueno, no pongamos elefante en el título. Eso es lo único que recuerdo y creo que hubo varias opciones. De un gris antiguo es una frase del cuento, entonces creo que la decisión era elegir una linda frase que tenía muchas del cuento y fuimos por esa. No me acuerdo si votamos, si hubo una mesa de debate para decidirlo, pero ahí está, ahí llegamos. Y sobre la última frase no me acuerdo tampoco. Pero entiendo que quedó bien, como tenía que ser para este libro, así que estamos contentos. Yo, ¿sabes por dónde lo pensé? Bueno, capaz nada que ver, pero capaz incidió también, porque uno a lo mejor está más asociada a la idea del libro-álbum a lo infantil y juvenil exclusivamente, aunque por supuesto siempre los libros-álbum más nos incluyen, no tienen restricciones de edades, ¿no? Como ocurre con todos los buenos textos. Pero desde el Vamos, esta edición parece dirigirse a un público ya desde el Vamos, que a lo mejor al revés puede incluir a los niños y niñas, pero que apela a un público adulto. Y el nombre en el libro para grandes es un nombre infantil, entonces como lo entendí por el lado de que lo dieron vuelta. Eso también, ¿no? El público destinatario, ¿cómo lo pensaron de alguna manera en especial o no es algo que se planteen a la hora de trabajar?
personalmente, a priori nunca estoy pensando para qué público, ni qué edad, ni cómo partir esa edad, no, como que me deshago de esa decisión, pero acá era como muy especial porque Ale escribe para adultos y su literatura se vende como literatura para adultos. Y en algún momento hablamos de que Manu y Lu querían inaugurar con este libro una colección de libros ilustrados para adultos. Todos pensamos, creo, nosotros al menos, que un libro álbum es para el que guste de los libros álbum, que no hay ninguna edad específica, y después Ale estuvo haciendo mucho hincapié en que para ella este libro era para niños. ¿Querés contar, Ale? No, cuento una experiencia que hice, porque primero tenía algo de dudas y justo tuve que viajar a Tres Arroyos y me trajeron, para mi sorpresa, tenía charlas con colegios y normalmente tengo charlas con colegios secundarios y me trajeron una primaria donde había gente muy chiquita y yo dije, ¿qué voy a conversar con? Había chicos de 7 años, algunos corrían durante la charla. Era muy, muy lindo. Y entonces dije, les voy a leer un cuento, les dije, y ustedes me van a decir si sirve o no para chicos, si se entiende. Les leí el cuento, escucharon calladitos, y cuando terminé dije, ¿se entiende? Y me dijeron, bastante. y uno que me sorprendió, uno se paró y se movía mientras hablaba y me dijo, pero para mí termina igual que Desayuno Perfecto. O sea, les habían hecho leer o les habían leído cuentos de otros libros míos. Pero ellos me dijeron que se entendía, así que confío en ellos. Sí, tenían razón. Vuelvo a preguntar sobre este personaje que es uno de los hallazgos de Yael, que es el de la narradora, que, como decíamos y como escucharon en el fragmento que leyó Alejandra, solo aparece como tal. No hay ninguna descripción, al menos no directa, ¿no? A lo mejor podemos inferir muchas cosas. Pero el hallazgo... Después, si tienen oportunidad, veo que muchos ya lo tienen, pero si tienen oportunidad, chusmen de esta niñita que tiene como unos rasgos, no termina de ser niña tampoco, tiene a lo mejor algo oriental, a lo mejor algo africano, y esa bolita verde, esa mochilita que lleva todo el tiempo. ¿Cómo llegaste a ella? No sé cómo llegué, ya no tengo la menor idea. Pero sí que fui probando, y esta misma nena al principio tenía unos pelos gigantes y larguísimos. No sé, es como moldear una persona, porque la fui llevando a hacer ¿cómo se dice cuando haces un fashion? Sí, le fui recortando, sí, como los autores. Sí, como los autores que van recortando el texto, yo voy recortando también los personajes, y lo que me parece que hasta quedarme con lo más significativo. Y me parecía que ese tipo de rodete así rarísimo que tiene le pegaba mucho para ir caminando por los lugares donde va caminando. Pero no sé, es parte del proceso creativo que yo después pierdo, así como Manu pierde la memoria de tantas cosas, yo pierdo también. Todo eso es tan inconsciente que no lo voy registrando. Quedan después, obvio, los dibujos que fueron desechados, los pelos largos que fueron recortados, pero...
¿Del pelo o de la mochila? Yo quería que lleve, muchos de mis personajes tienen mochila al hombro, porque yo llevo siempre mochila al hombro, o carterita, o riñonera, o lo que fuera, pero quería que esté ahí y que ella llevara su stuff, que no sabemos qué es lo que tiene adentro. Lo único que sabemos de la mochila es que en algún momento se hunde y ya no aparece más. Una cosa que lleva con ella, que como dijo Silvio Rodríguez, que el unicornio sea para cada uno lo que tenga que ser. La mochila lo mismo. Bueno, miren, ocurre algo que, como suele ocurrir con este tipo de espacios, que tiene un tiempo limitado, luego viene otra, nos demoramos un poquito en el inicio y no queremos que no haya tiempo para algo que sabemos que a ustedes tienen muchas ganas, que es que las autoras puedan firmar sus libros, que veo que muchos los tienen y los pueden encontrar también en los stands de Limonero. Bajando la escalera pueden encontrar, y lo mismo los de Eterna Cadencia en D15. Entonces voy con mi última pregunta a modo de cierre, justamente para dar espacio, porque ya me vinieron a hacer así, que tiene que ver con este potencial que es la marca del cuento, ¿no? Esto de que es presentado como un sueño, como un deseo, como una posibilidad. Y les pregunto sobre eso para el libro. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el sueño? Y la posibilidad que esperan para la vida de este libro, que suele tener muchas veces caminos inescrutables. Bueno, ahora está muy de moda decir soltar, ¿no? Pero uno hace eso con un libro, uno lo pone en el mundo y que tenga la vida que tenga que tener. Espero que crezca. Lo mismo. Yo alucino mucho cuando el libro viaja, se traduce, está en manos de gente que yo no conozco, que lo muestra, que lo recibe como muy bien, que lo quiere, que incluso a veces lee cosas que ninguna de nosotras dos tuvo la intención de poner en el libro. Eso es muy, muy genial. Y cuando se traduce, ni hablar de lo lindo que es pensar que en otro lado del mundo están leyendo algo que nosotras hicimos acá, juntas. Se me ocurre una cosa que hay que contar, que Yalu ganó el concurso sin el texto. ¿Cómo? El concurso que ganaste. No, el que fuiste hace poco. Mira, tiene tantos premios que ya no sabe a cuál se refiere. Y no es chiste. No, las ilustraciones muchas veces yo mando solo las ilustraciones porque son concursos solamente de ilustración, entonces mando a concursar y quedaron seleccionadas en Belgrado, que lo tuve que buscar en el mapa porque no sabía dónde era, pero las había mandado y le dieron un premio. Eso.